Bienvenidos, queridos amigos, a Inimaginable. Ya por varias oportunidades estamos juntos estudiando las Sagradas Escrituras y estamos descubriendo principios y verdades maravillosos que están transformando tu vida y la mía en una vida que realmente vale la pena vivir. Antes que esta tarde estudiemos las Sagradas Escrituras nuevamente, ¿por qué no inclinamos nuestro rostro para pedirle a nuestro Padre Celestial que nos enseñe? ¿Qué te parece? Oremos. Querido Dios, venimos ante ti nuevamente porque sabemos que eres un Dios maravilloso y nos encanta hablar contigo porque eres un amigo tan fiel, tan bueno, que te deleitas en ver a tus hijos felices, que anhelas transformar nuestra vida de tal modo que lleguemos a ser como Jesús. Querido Señor, al abrir las Escrituras nuevamente y estudiar, queremos pedirte, Padre, que tu Espíritu sea nuestro Maestro, que Él nos enseñe, que Él abra nuestra mente, nuestro corazón, que nos dé la capacidad y el poder para poner en práctica las cosas que aprendamos. Gracias por hacerlo, Señor. Dependemos totalmente de ti, así que esperamos que tú cumplas tu palabra, que tú has dicho que a través del Espíritu nos guiarás a toda la verdad. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. David era un muchachito cuando su padre le dijo que fuera a ver a sus hermanos mayores que se encontraban en guerra con los filisteos. Bueno, David era un muchacho obediente, así que organizó todo lo que tenía que hacer, dejó sus ovejas al cuidado de alguien más y se llevó un carretón lleno de provisiones para llevar al ejército donde los hermanos estaban, según ellos creían, peleando con los filisteos. Pero la realidad era otra. Allá en el campo de batalla, cuando los israelitas se confrontaron con los filisteos y estaban a punto de entrar en la batalla, salió un gigante. Su nombre era Goliat. Era un hombre como una torre. Era muy grande y estaba vestido de tal modo que era casi impenetrable. Era la última tecnología en batalla. Este gigante también era feroz. Era capaz de desafiar a todos los ejércitos de Israel, a todos los hombres, y pedirles que vinieran a pelear con él. Aquel día, cuando estuvieron a punto de entrar a la batalla, salió Goliat y les dijo que no era necesidad que hubiera pelea, que un paladín de Israel peleara con él, y el que venciera, entonces el ejército del vencido llegaría a ser esclavo de los otros. Cuando los israelitas vieron a Goliat, se intimidaron, y dice la Biblia que salieron corriendo. Por 40 días, mañana y noche, el gigante salía y se burlaba de Dios, se burlaba de los ejércitos de Israel, se burlaba del rey, y no había nadie en Israel, ni siquiera Saúl, que tuviera las agallas como para ir a pelear con el gigante. Bueno, David llegó con su carrito lleno de provisiones para el ejército, los llevó al hombre encargado y luego se fue a buscar a sus hermanos. Cuando los encontró, el hermano mayor se enojó. ¿Qué vienes a ver?, le dice. Pero en ese momento, cuando él estaba conversando con su hermano, salió Goliat. Y David escuchó: ¿qué está pasando aquí?, dijo. ¿Quién es ese incircunciso para que venga a desafiar a los ejércitos del Dios viviente de esa manera? ¿No hay nadie que quiera pelear con él? Bueno, los otros soldados le informaron lo que habían pasado. Bueno, y David se enojó incluso más. Yo voy a pelear con aquel gigante. ¡Ja! Se largaron a reír del pobre muchacho. Si era un muchacho. Cuando se burlaron de él, incluso los hermanos lo retaron. David dijo que él estaba dispuesto a luchar con el gigante. Las noticias llegaron al rey Saúl y el rey Saúl lo mandó a llamar para tratar de aconsejarlo que desistiera de las ideas que tenía de pelear con el gigante. Pero David le dice al rey Saúl: el Señor, quien me ha librado de las garras del león y de las garras del oso, Él me librará de la mano de ese filisteo. Así que David ya tenía experiencia
con otro tipo de gigantes. Este muchachito cuidaba las ovejas del papá y había tenido oportunidad de confrontar a osos y leones y no se había acobardado. En el nombre del Señor los había herido y habían arrancado y dejado a las ovejas libres. David no era un muchacho que tuviera miedo, él era un muchacho de fe, conocía a Dios de todo corazón, lo amaba de todo corazón y sabía que Dios era capaz de hacer cualquier cosa por él. Fue vestido con la armadura del rey, le quedó muy grande y David tomó sus propias herramientas para la batalla, su honda y unas piedrecitas y se fue a pelear con el gigante. Imagínense el cuadro. Un muchachito parado con un hombre de casi 3 metros de altura, experimentado en la guerra, cubierto de cabeza a pie por armadura, que era impenetrable. ¿Cuáles eran las chances de David? No tenía chances. Cuando el gigante vio a David, le dijo: yo te voy a dar por comida a los pájaros del cielo. Lo insultó y lo maldijo por el nombre de sus dioses. David de su parte le dijo: tú vienes a mí con armadura y con lanza, yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, hoy te cortaré tu cabeza, le dijo. El gigante, cuando vio a David, se sacó su gorro que le protegía la cabeza. David sacó una de las piedras que había sacado, la puso en su boleadora y comenzó a correr al gigante. El gigante a su misma vez se tiró decidido a matar a este muchacho, pero sin saber lo que David tenía en su mano. David movió su boleadora rápido y antes que el gigante pudiera decir algo, una piedra se le incrustó entre sus ojos. El gigante cayó al suelo, aturdido seguramente. David tomó la espada y le cortó la cabeza. Queridos amigos, las Sagradas Escrituras nos dice que todos nosotros tenemos gigantes que confrontar. Y Dios en su sabiduría nos dejó ahí escrito un ejemplo para que tú y yo podamos saber cómo confrontar gigantes. En la historia de David y Goliat tenemos un ejemplo práctico de la manera en que los cristianos deben luchar con los gigantes que confrontarán en su vida. Tú te preguntarás, ¿pero qué gigantes? Bueno, las Sagradas Escrituras los menciona. Estos no son gigantes físicos, no son seres humanos con los cuales nosotros luchamos. Las Sagradas Escrituras dice que son aquellas cosas que nos han esclavizado por años y torturado por años. El apóstol Pablo menciona alguno de ellos en el libro de Gálatas capítulo 5, versículos 19 en adelante, cuando dice: manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lujuria, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, divisiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. En cuanto a esto os advierto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Así que hay características bien claras de nuestra vida que, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, van en antagonismo con la voluntad de Dios. Y no podemos entrar en el reino de los cielos mientras nosotros practicamos aquellas cosas. Tú debes entender que cuando fuiste convertido y el Señor te hizo una nueva criatura, Él te ha libertado de todas estas cosas que a ti te gobernaban en la vida antigua y que era normal hacer todas estas cosas, pero que ahora es anormal, es contrario a la voluntad de Dios, y por años desarrollaste hábitos de vida que eran normales en una vida sin Dios, pero que ahora van a ser antagonistas
a aquello que tú realmente deseas. Estos son los gigantes de tu vida. El apóstol Pablo menciona algunas otras cosas en el libro de Efesios. Dice: sed pues imitadores de Dios como hijos amados, y andad en amor como también Cristo nos amó y se entregó a sí mismo por nosotros, ofrenda y sacrificio a Dios en olor fragante. Dios desea que vivamos en amor. Dios desea que vivamos bajo los principios de su gobierno, no bajo los principios del gobierno de Satanás. El apóstol Pablo continúa diciendo: pero fornicación y toda impureza o avaricia ni aun se nombre entre vosotros como conviene a santos. Tampoco digáis palabras deshonestas, ni necedades, ni groserías que no convienen, sino también acciones de gracias. ¿Sabéis esto, que ningún fornicario o inmundo o avaro que es idólatra tiene herencia en el reino de Cristo y de Dios? Nadie os engañe con palabras vanas, porque por estas cosas viene la ira de Dios sobre los hijos de desobediencia. No seáis pues partícipes con ellos, porque en otro tiempo erais tinieblas, pero ahora sois luz en el Señor. Andad como hijos de luz, y no participéis en las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien reprendedlas, porque vergonzoso es aún hablar de lo que ellos hacen en secreto. ¿Qué son nuestros gigantes? Son hábitos y prácticas de vida que son contrarios a la voluntad de Dios. Y los tenemos escondiditos dentro de nosotros. Es ese el yo. Es lo que tú eres, lo que tú has desarrollado en tu vida. Todas aquellas prácticas contrarias a la voluntad de Cristo. Felizmente el Señor no te las muestra todas de una vez. Estoy seguro que a medida tú has ido escuchando estos programas, algunos de estos gigantes han comenzado a aparecer. Y tú ahora te sientes que ya no deseas vivir más de aquella manera, deseas abandonar aquella vida en la cual tú has vivido, pero ves que la batalla contra estos gigantes es muy dura. Bueno, déjame decirte, querido amigo, que la batalla con gigantes va a durar muchos años, el resto de tus días, pero lo maravilloso es que el Señor te da la garantía de que mientras permanezcas en Él, tú tienes la victoria asegurada. Así que, ¿cuáles son aquellos gigantes? La envidia, el orgullo, la autosuficiencia, el deseo de controlar a otros, pensamientos impuros, deseos violentos, el hablar en forma brusca, el maltratar a los hijos, maltratar al esposo, a la esposa. Son todas cosas, y hay miles de otras cosas que podríamos mencionar. Algunas de ellas vimos aquí con el apóstol Pablo, que él las menciona muy claras: la hechicería, la fornicación, el adulterio. Todas esas cosas son naturales para nosotros, eran cosas que nos deleitábamos antes, pero ahora no nos gustan. Pero tarde o temprano tú las vas a confrontar en tu vida. Así que debemos aprender cómo luchar con nuestros gigantes y cómo conquistarlos. El apóstol Pablo en 1 de Tesalonicenses, capítulo 4, versículos 2 al 4, nos muestra cuál es la voluntad de Dios para la vida del que ha llegado a ser cristiano. Dice así: ya sabéis las instrucciones que os dimos por el Señor Jesús. La voluntad de Dios es vuestra santificación, que os apartéis de fornicación, que cada uno de vosotros sepa tener su propio vaso en santidad y honor. ¿Cuál es la voluntad de Dios para nosotros? Que seamos santos. ¿Qué quiere decir santos? Es que seamos apartados de los principios y de la vida que controla el mundo. Aquel que no tiene a Cristo, la pornografía es natural. Pero para el que pertenece a Jesús, esto llega a ser un principio horrible que lleva amargura, tristeza.
que a uno le llena la mente de oscuridad. Uno sabe que mientras participe de esas cosas, su relación con Cristo se desvanece. Entonces el cristiano no puede ignorar este tipo de cosas, no puede excusarlas, debemos confrontarlas. La santificación es el proceso a través del cual el Espíritu Santo va derrotando en nuestras vidas estos gigantes, estas prácticas, estos hábitos que no son de acuerdo a la voluntad de Dios y nos va llevando a ser en vida como Cristo Jesús, seres santos, seres que aman y se deleitan en lo bueno, en lo puro, en lo justo y que aborrecen aquello que es contrario a la voluntad de Dios. Cuando tú naces en la vida del cristiano, naces lleno de amor y tus deseos son profundos. A medida que caminas y creces en la vida del cristiano, muchos de estos gigantes van a volver a mostrar su cabeza y van a tratar de controlar tu vida, porque Satanás va a tratar de usarlos para desarraigarte de Cristo, para que pierdas tu experiencia. Así que es importante que como David, tú aprendas a pelear con gigantes para que tengas cada vez la victoria. Y eso es lo que quiero enseñarte hoy, cómo luchar con gigantes. La voluntad de Dios es que tú venzas tus gigantes, que los derrotes. La realidad es que esta es una batalla a muerte. O tú derrotas tus gigantes o ellos te derrotan a ti. No hay tregua en esto. Tú no puedes excusar a algún gigante. Si lo dejas excusado, ese gigante va a controlar tu vida totalmente. Si excusas el deseo de controlar y de dominar, ese gigante va a dominar y destruir tu vida. Si excusas en tu vida los pensamientos impuros, ese gigante eventualmente va a destruir la pureza en tu corazón. Por lo tanto, es absolutamente necesario que no excuses gigantes, sino que los confrontes como David y digas, te voy a cortar la cabeza. Esa es la actitud del cristiano. Entonces, ¿cómo hemos de vencer nuestros gigantes? Bueno, si tienes papel, anota lo que te voy a enseñar, porque estos son consejos prácticos que yo he aprendido en mi propia vida. No porque yo sea pastor, significa de que yo no tengo luchas. Yo tengo las mismas luchas que tú puedas tener y confronto batallas así como tú confrontas las tuyas. Soy un ser humano. Amo al Señor de todo mi corazón y mi deseo es ser como Cristo. Pero el Señor me ha enseñado cosas prácticas en el camino de la santificación para asegurar victoria cada vez que confronto a un gigante. Así que aquí te las voy a mostrar. Lo primero que deseo que aprendas es que luchando con tus gigantes, tú luchas desde el punto de vista de victoria y no de derrota. Tú luchas en un campo de seguridad. Quiero que te des cuenta la actitud de David. David, cuando vio al gigante, no se amedrentó como el resto de los israelitas. Los otros se amedrentaron y no pudieron vencer al gigante. Mientras tú tengas miedo de tus gigantes, si tú dudas que puedes conquistarlo, no hay victoria. Pero si tú tienes seguridad, si tú sabes quién eres en Cristo Jesús, entonces la victoria está garantizada. Déjame mostrarte algunos versículos que te darán confianza. 1 Corintios capítulo 1, versículo 30 dice lo siguiente: pero por Él estáis vosotros en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. Nota lo que este versículo nos dice, que nosotros ya estamos en Cristo Jesús. Y Dios ha hecho Jesús para nosotros ser todo lo que necesitamos. Justificación, sabiduría y también santificación. Enfatizo la palabra santificación porque eso es lo que estamos aprendiendo hoy. Santificación es el desarrollo del carácter en la imagen de Jesús.
Pero cuando tú estás en Cristo, Jesús ya es tu santificación. Así que el crecimiento en Cristo se hace de una base de seguridad, no de una base de inseguridad. Tú no estás siendo santificado para entrar en Jesús. Tú eres santificado porque ya estás en Jesús. Y es Jesús el que te da tu seguridad. En el libro de Colosenses, capítulo 2, versículo 10, el apóstol Pablo nos dice: vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y potestad. ¿Qué quiere decir esto? Que el momento que tú entraste a Cristo, te uniste a Él a través de la muerte, el entierro y la resurrección, tú llegaste a estar completo en Cristo. En otras palabras, Cristo es tu garantía. Mientras tú estés en Cristo, Dios el Padre te ve como completito, perfecto, puro, santo. Él te ve como que nunca hubieras pecado. Así que Cristo es tu garantía. La parte del contrato es que tú tienes que permanecer en Cristo. Mientras estés en Jesús, es como que la obra ya se hubiera hecho. Entonces, es como cuando tú naces en una familia. Tú naces en la familia, tú naces como hijo, no naces para llegar a ser hijo, tú naciste como hijo, pero tienes que ahora crecer en madurez en la familia, siempre con la garantía de que tú eres hijo. Es lo mismo en la vida cristiana. Tú has nacido como un hijo de Dios a través de Cristo. En Jesús esta realidad es completa, pero a través de la santificación Dios te va a llevar a madurar en la vida cristiana para que tú llegues a ser un cristiano maduro, con un carácter puro, santo y perfecto, como Él te ha pronunciado que tú eres. Cuando Dios pronuncia algo con su palabra, lo que Él pronuncia se hace realidad. La justificación es cuando Dios pronuncia lo que Él te declara. Y la santificación es cuando lo que Él pronunció llega a ser una realidad. Entonces, estos versículos nos garantizan que la batalla con nuestros gigantes, nosotros podemos lucharla con confianza. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra victoria. Por eso David tenía confianza. Cuando él confrontó al gigante mucho más grande que él, no se amedrentó. David no miró al gigante, David miró a su Dios. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. En vez de mirar tus defectos de carácter, mira la perfección de Cristo. Filipenses 1:6 nos da esta promesa: estando persuadidos de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. He ahí la garantía. A pesar de que parece que eres tú el que lucha con los gigantes, es realmente Cristo en ti el que lucha por los gigantes. Pero Cristo Jesús necesita tu cooperación. Tú necesitas cooperar con Cristo, necesitas escoger la voluntad de Jesús. Si tú no escoges, Cristo no puede luchar por ti y en ti. Así que el que comenzó, la perfeccionará. Yo te estoy diciendo estas cosas, querido amigo, porque Satanás te va a hacer sentir o hacer creer de que al menos que tú venzas esto, Dios no te acepta. No es así. Es el hecho que Dios ya te aceptó y te dio salvación, por lo cual ahora tú debes luchar con estas cosas. Y luchas de la perspectiva de la seguridad y de la victoria siempre. Otra cosa que es importante entender es que Jesús ya derrotó todos tus gigantes. Te repito eso, Jesús ya derrotó todos tus gigantes. En Hebreos 4, versículo 15, se nos dice de Jesús:
no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Así que Jesús confrontó todos nuestros gigantes, les llamamos tentación. Todos aquellos gigantes que tú confrontas, Jesús los confrontó, Jesús los experimentó, Jesús los vivió. ¿Y sabes qué? Los derrotó a todos, porque la Biblia dice que Él no pecó. ¿Y te acuerdas? Hace algunas presentaciones atrás nosotros estudiamos el hecho de que Jesús vivió tu vida. Así que cuando Jesús vivía, era como que tú vivías en Cristo. Y cuando esos gigantes aparecían, que a ti te han derrotado, Jesús los derrotó por ti. Y ahora Jesús te ofrece su vida. Así que todos los gigantes que vas a confrontar en tu vida, no importa cuán feos, cuán cabezones, cuán horribles sean, no importa cuán terribles y cuántas veces te hayan controlado, ahora que estás en Cristo Jesús, tú puedes mirarlos en la cara y decir, no eres nada, porque Cristo ya te derrotó. ¿Te acuerdas lo que hizo David? ¡Oh, no! Yo voy a derrotar a este gigante, porque ya Jesús había derrotado al león y al oso por él. ¿Te das cuenta? En Cristo Jesús, todos los gigantes ya no tienen dientes, ya no tienen uñas. Los gigantes lo único que te hacen es asustarte y engañarte a creer que aún te controlan. Pero no es así. La realidad es que el día que fuiste convertido, Jesús te hizo libre del control del pecado. Así que cuando confrontes a tus gigantes, repítete, la victoria ya ha sido obtenida por Jesús. En Hebreos 11, 32 al 33 nos dice esto, uno de los principios necesarios para confrontar gigantes. ¿Y qué más digo? El tiempo me faltaría para hablar de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas. Todos ellos por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon boca de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. ¿Cómo fue de que todos estos héroes de la Biblia conquistaron? Ellos conquistaron por la fe. La fe es la victoria. ¿Qué es la fe? Es la seguridad, es certeza de las promesas de Dios. Y Dios nos ha dicho de que la victoria es nuestra, de que Él terminará, el que la comenzó la culminará, la perfeccionará, de que Cristo Jesús ya los venció. Esas son promesas de la palabra de Dios. Por lo tanto, como David, tú puedes luchar con tus gigantes con una sonrisa en la cara, sabiendo que Dios ha prometido y por lo tanto Él cumplirá. No te amedrentes por tus debilidades. No dejes que ellas te digan de que es imposible para Dios librarte. A lo mejor vas a tener que confrontarlas una y otra vez y otra vez. La Biblia después de todo dice que el justo cae 7 veces, pero se levanta porque de todas ellas las libra el Señor, dice la Biblia. Así que a veces la batalla se vuelve dura, pero la victoria está garantizada. Tú a lo mejor perderás una pelea, pero la batalla, la guerra ya fue ganada por Cristo. Todos tus gigantes han sido conquistados por Jesús y tú obtienes esa victoria por la fe, por plena confianza en la palabra de Dios. Y el secreto es la oración. ¿Cuál es el secreto? La oración. Mira lo que nos dice el Señor Jesús de la manera que debemos orar. En Mateo 11, 22 y 23 dice así, respondiendo Jesús le dijo, tened fe en Dios. De cierto os digo que cualquiera que diga a este monte, quítate y arrójate en el mar, y no duda en su corazón, sino que cree que será hecho lo que dice,
lo que diga le será hecho. Por tanto os digo, que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Aquí el Señor Jesús nos da el secreto de la oración contestada. Y vamos a necesitar aplicar este secreto para nuestras oraciones cuando estemos lidiando con nuestros gigantes. Mira la seguridad que el Señor Jesús nos da. Él dice de que nosotros, si tenemos fe y no dudamos, le podemos decir a un monte, quítate de aquí, échate en el mar, y el monte lo va a hacer. Esa es la garantía. El Señor Jesús dice que nada es imposible para aquel que cree. Así que cuando el gigante se muestra y el Señor Jesús permite de que tú veas a uno de tus gigantes, ya sea el orgullo, la mentira, y saquen su cabeza fea, no te amedrentes. Mira, hace algún tiempo atrás, yo estaba recién convertido. Habían pasado como un mes de mi conversión, había pasado un mes maravilloso. Era como que estaba en las nubes de los cielos. Todo el mundo era color rosa, era tan lindo. Sentía la presencia del Señor tan cerca cuando oraba, conversaba con Él. No era un monólogo, era un diálogo. Era maravilloso. Y una noche me quedé solo en casa y me puse a orar. Y en el medio de la oración el Señor me mostró 3 gigantes, 3 pecados que yo no los había visto. Mi orgullo, que yo era mentiroso y no me acuerdo, y que no era humilde. El orgullo, no, eran 3, no hay uno que no me acuerdo. Era como que me hubieran dado un mazazo en la cabeza. Me puse a orar y yo le dije, Señor, pero si yo pensaba que había sido convertido y mira, ahora tú me dices que tengo estas cosas. Y oré por un rato y lloré. Y luego el Señor habló a mi conciencia y me dijo, hijo, yo no te estoy mostrando estas cosas para destruirte, sino para que tú me las entregues. Ah, dije yo, si es para eso, las puedes tener. Y se las confesé, se las entregué a Él y me sentí libre de aquello. Así que aprende esta lección. ¿Cuál es la lección? Que cuando el Señor a ti te muestra tus pecados, tus gigantes, tus debilidades, el Señor no está mostrándotelos para arruinarte, sino que para libertarte. ¿Y cuál es el proceso de la liberación? Es entregárselo a Él. ¿Y cómo lo hacemos? A través de la oración. El Señor nos otorga la victoria cuando unimos la fe y la oración. Deben trabajar juntas. La fe es la llave en la mano de la oración que abre todos los portales del cielo para ti. Deben trabajar juntas. Tú debes entender cómo usar la fe y la oración. Así que cuando tenemos fe, de acuerdo a las Sagradas Escrituras, nada es imposible. El Señor nos dará todo lo que le pedimos. Y luego el Señor nos da la ciencia de la oración contestada. Él dice, por tanto os digo que todo lo que pidáis orando, creed que lo recibiréis y os vendrá. Así que, ¿cuál es el secreto de la oración contestada? Primero debemos orar. Si tú no oras, esto no ocurre. El cristiano es una persona que ora, que pasa tiempo con el Señor hablando, teniendo comunión con el Padre, conociéndolo y permitiendo que Él te conozca, hablando y escuchando su voz, orando. Debemos orar. Y cuando orar, debemos pedir. No tengas miedo de pedirle al Señor y de ser honesto con el Señor. Señor, yo tengo problema con mirar a mujeres con ojos sucios. Sé honesto, dile al Señor. Cuando tú te das cuenta de tu pecado, es porque el Señor te está haciendo darte cuenta. Oh Señor, yo soy envidiosa. Oh Señor, yo tengo amargura en mi alma, no puedo perdonar. Son gigantes. Entonces aquí le debemos pedir al Señor la libertad. En un ratito te voy a enseñar los 5 pasos de pedir. El tercer paso, una vez que tú pides, ahora
debes recibir. En otras palabras, tú no esperas que el Señor te dé lo que le pediste para decir que lo tienes, tú lo recibes en ese mismo momento. Por ejemplo, hace un tiempo atrás, nosotros estábamos de vacaciones en Chile el mes pasado y se nos estaba acabando el dinero. Habíamos ayudado gente, habíamos pagado una campaña evangelística y no teníamos dinero. Y nos quedaba bastante tiempo aquí todavía en Sudamérica. Nosotros vivimos por fe, dependemos en el Señor, así que oramos con mi esposa y le pedimos, Señor, no tenemos dinero, necesitamos que nos des dinero. Y tú has prometido que nuestro Dios suplirá todas vuestras necesidades de acuerdo a sus riquezas en gloria. Esa es la promesa y pedimos a través de sus promesas. Y no esperamos que apareciera el dinero en el banco para creer que Dios ya nos había escuchado. En ese mismo momento lo recibimos y nos regocijamos en que Dios ya nos había proveído. No nos preocupamos ni nos abrumamos, simplemente confiamos en Dios. Recibimos. Y una vez que recibimos, entonces se va a realizar aquello que hemos pedido. Cuando tú oras, le pides a Dios, ahí mismo lo recibes y luego tú puedes hacer tu vida cotidiana confiado que cuando tú más lo necesites, el Señor te va a dar lo que tú le pediste. Y pasó un par de días, miramos en nuestra cuenta bancaria y el Señor había puesto el dinero necesario para vivir otros días. No hubo necesidad de preocuparse, porque nosotros sabemos el secreto de la oración contestada. ¿Cuál es el secreto de la oración contestada? Debemos orar. Cuando oramos, pedimos al Señor y pedimos a través de sus promesas. Cuando pedimos, entonces recibimos lo que hemos pedido ahí mismo. Y luego vivimos contentos que cuando el Señor más lo necesitemos, Él nos va a realizar aquello que hemos recibido. ¿Cómo recibimos? El apóstol Pablo nos enseña a cómo recibir por fe. Dice 1 Timoteo 2:1, exhorto ante todo a que se hagan rogativas, oraciones, peticiones, y ahora nótese, y acciones de gracias por todos los hombres. ¿De qué manera recibimos? Una vez que nosotros hayamos dado rogativas, oraciones y peticiones, la manera de recibir es a través de acción de gracias. Así que tú le dices, Señor, fíjate que yo tengo envidia. Te pido en el nombre de Jesús que me saques la envidia. ¿Qué haces ahí? Le has pedido, recíbelo. Gracias, Señor, por sacarme la envidia y por librarme de esto. Alabado sea tu nombre, yo ya no soy más envidioso. Es bien sencillo. Y el Señor te va a dar exactamente lo que tú has creído o algo mucho mejor. Yo lo he visto tantas veces cuando yo he ayudado a gente que se encuentran en problemas. Hace unos años atrás visitamos a un hombre borracho en Polonia. La esposa nos pidió que lo visitáramos. Su nombre era Mario. Llegamos a la casa un día, me parece que era domingo, temprano, no tan temprano, a mediodía, el hombre ya estaba borracho. Tratamos de hablar con él, no le entró palabra, lo único que hizo es echarnos chistes y reírse, no pudimos hablar serio. Volvimos el próximo día, yo le dije a mi intérprete, vamos a volver mañana a las 8, antes que este hombre se levante y lo vamos a agarrar fresquito. Dicho y hecho, llegamos temprano a la casa y el hombre todavía no se había levantado, bajó del dormitorio, era el hombre más simpático que uno pudiera hablar. Él no estaba viniendo a nuestros programas, la esposa asistía a los programas. Así que le explicamos nuestra visita y él nos dijo que sí, que él desearía dejar de tomar, pero no tenía fe en Dios el hombre. Así que le dijimos, nosotros lo vamos a hacer en nuestra fe. Habemos dos juntos y dice la Biblia que cualquier cosa que dos o tres se pusieran de acuerdo en la tierra, el Señor los hará por ello. Así que oramos por él y le dimos la garantía que el Señor lo iba a librar del alcohol. Y nos fuimos, lo dejamos ahí y nos fuimos. 2 años más tarde, mi amigo visitó ese pueblo nuevamente, el intérprete, y se encontró con la esposa que ya había llegado a ser adventista.
Y le preguntó por el esposo, ¿cómo está Mario? Le dijo, no sabe, le dijo. Ustedes se fueron y no hubo cambio por algunas semanas, pero luego él comenzó con el deseo de dejar el alcohol y dejó el alcohol totalmente. Y le dice a todos ahora que fue el Dios de los adventistas que lo libró del alcohol, de su adicción al alcohol. Así es simple. Tú vas donde Dios, le pones tu pedido, crees que Él ya te lo dio, lo recibes, le das gracia y luego vives tranquilo, porque Dios te lo va a dar como tú se lo has pedido. Es su voluntad librarnos de nuestros gigantes. Así que cuando pides para ser librado de un gigante, estás pidiendo de acuerdo a lo que Dios desea. Dios desea tu santificación. Así que dice el apóstol Juan que cuando pedimos de acuerdo a su voluntad, tenemos aquellas cosas que pedimos. Y Dios anhela que seamos como Jesús. Qué lindo, ¿no? Así que ahora te voy a dar los 5 pasos de la victoria que el Señor a mí me enseñó cuando yo confrontaba el asunto de mi genio. Y cada vez que yo en mi vida personal he puesto en práctica estos 5 pasos, y en la vida de otros que he orado, cada vez el Señor me ha dado la respuesta que le hemos pedido. Son maravillosos y están basados en el secreto de la oración, lo que te acabo de enseñar, el secreto de la oración contestada. Los 5 pasos de la victoria contra tus gigantes son estos. Primero, acepta que tú tienes un problema y confiésalo. Cuando el Señor te muestra que tú tienes un problema, cualquiera sea el problema, acepta que tú tienes ese problema, no lo niegues. Mira lo que la Sagrada Escritura dice. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis rebeliones a Jehová y tú perdonaste la maldad de mi pecado. ¿Te fijaste lo que hace el salmista? El salmista acepta su problema y se lo confiesa a Dios. Entonces cuando el Señor o tú te confrontas con uno de tus problemas, un día mi esposa me dijo, ¿sabes cuál es tu problema? Es que tú eres muy orgulloso. Antes le habría dicho, no, yo no soy orgulloso, ¿cómo se te ocurre decirme orgulloso? Me habría puesto a pelear con ella. Entonces me fui donde el Señor y yo acepté mi problema. Señor, yo tengo un problema con el orgullo. Te lo confieso a ti. Yo tengo un problema. Acéptalo y confiésalo. Díselo al Señor. Eso es todo. Le dices al Señor, yo tengo un problema. Segundo paso. Pide perdón y limpieza. Una vez que le dices al Señor, Señor, yo tengo un problema con decir malas palabras, te quiero pedir que me perdones y por favor me limpies. Dice la promesa en 1 de Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Cuánto tiempo le toma al Señor perdonarnos y limpiarnos? Instantáneo. El momento que tú lo confiesas es el momento que el Señor te perdona y te limpia. Así que cuando tú pides perdón, luego recibes el perdón y la limpieza. ¿Cómo lo recibes? Le das gracias. Así que le dices, Señor, gracias por perdonarme y limpiarme del problema de mi orgullo, del problema de mí decir malas palabras o de mi adicción a la pornografía o cualquier cosa. De mi mal genio. ¿Qué le dices? Gracias por perdonarme y limpiarme. Ahora yo ya estoy perdonado. Tercer paso. Escoge ser libre y pídele a Dios la libertad. Recuerda, en el reino de Dios todo está basado en lo que nosotros escogemos. Debemos ejercer nuestra libertad de escoger. Dios no lo puede hacer si tú no escoges. No tiene que ver nada con los sentimientos. Puede que tú no sientas que deseas. No tiene nada que ver eso. Digamos que tienes un problema con el cigarrillo. Tú no sientes que deseas dejar de fumar, pero tú puedes escoger dejar de fumar. En el cielo los sentimientos no valen. Lo que vale es lo que tú escoges con tu razón.
Mira lo que nos dice el Señor en Josué capítulo 24 y versículo 15. Si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis, si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Qué nos enseña Josué? Nosotros debemos escoger a quién vamos a servir. Así que tú puedes escoger no ser ya más adicto a la pornografía o al cigarro o ser controlado por tu genio. Tú puedes escoger, decirle al Señor, Señor, yo hoy escojo no ser más orgulloso. Yo hoy escojo no ser más envidiosa. Yo hoy escojo no participar más en el copucheo. Yo hoy escojo que no me gusten más las películas. Yo hoy escojo escuchar una música distinta. Tú tienes que escoger. Si no escoges, Dios no lo puede hacer por ti. Pero si tú escoges, he ahí, vas a tener detrás de ti todo el poder del universo. Y luego el libro de Ezequiel nos dice, porque Dios es el que en vosotros produce el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Qué es lo que hace Dios cuando nosotros escogemos? Él produce en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. ¿Te das cuenta que no es necesario que tú sientas el deseo? Porque Dios puede crear en ti el deseo, los sentimientos. Tú simplemente escoge. Dile, Señor, yo escojo. Y luego dile, pero Señor, yo no lo puedo hacer por mí mismo. Eres tú el que debe hacerlo en mí, porque de acuerdo a tu promesa, eres tú el que hace en nosotros tanto el querer como el hacer. Dios es el que debe darte la victoria. Dios es el que debe derrotar al gigante. ¿Sabes tú que a pesar de que fue David el que corrió contra el gigante y le tiró la piedra, era Dios el que estaba haciendo todo aquello a través de David? Parece que David fue el que lo hizo, pero no fue realmente David. David lo reconoció cuando dijo que Dios le había entregado en sus manos al oso y al león. De la misma manera, Dios obra en ti y Él te crea un descontento, te crea el deseo de ya no ser más así, te sientes infeliz con tus hábitos. Es Dios obrando en ti. Y cuando tú escoges ya no ser más dominado por esos hábitos y le pides a Dios que Él lo haga en ti, entonces Él lo hace en ti. Entonces ahora tú has escogido y le has pedido a Dios que lo haga. Ahora tienes que recibirlo. ¿Cómo lo recibes? Dale gracias. Gracias, Señor. Gracias, porque yo sé que tú derrotaste a este gigante. Y el último paso, el penúltimo paso, paso número 4. Pídele a Dios que te dé la victoria. En 1 Corintios 15:57, el Señor nos da esta promesa maravillosa de victoria. Pero gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué nos dice ese texto? Que el Señor nos da la victoria. Eso es presente. El momento que tú le pides a Dios la victoria sobre tu gigante, el Señor te la da ahí, en ese mismo momento. No tienes que esperar 6 meses para creer que Dios te dio la victoria. A lo mejor tú no sientes que Dios te dio la victoria, pero tú la tienes porque Dios te prometió. Gracias sea a Dios que nos da la victoria. ¿Cuándo? Ese mismo momento que la pediste. Hace algún tiempo atrás yo estaba sufriendo de depresión. Las cosas estaban marchando bastante difíciles en nuestra vida como familia. No teníamos un lugar donde vivir, estábamos allegados, por un tiempo no tuve trabajo, había perdido mi fe, no estaba dependiendo de Dios. Encontré un trabajo luego en una fábrica, estaba trabajando y eso me tiró más abajo porque yo sabía lo que yo debiera estar haciendo. Y iba camino un día en la mañana estudiando mi Biblia en el bus
Y una nube en mi cabeza me acosaba, estaba en oscuridad, triste. Estaba lloviendo, me bajé del bus. Y cuando me bajé del bus, el Señor habló a mi conciencia y me dijo: hijo, tú le enseñas estos 5 pasos a todos y tú no los practicas. Y yo dije: pero ¿cómo puedo ser tan hipócrita, tan tonto? Le dije: perdóname, Señor, voy a practicar estos pasos inmediatamente contra la depresión. Así que los tomé. Comencé a caminar al trabajo y le dije: Señor, te quiero pedir que me perdones, te quiero confesar que estoy depresivo y he estado con depresión por meses. Y te quiero pedir que me perdones, Señor. Perdóname y límpiame de la depresión. Tú has prometido en Primera de Juan: si confesamos nuestros pecados, tú eres fiel y justo para perdonarme mis pecados y limpiarme de toda maldad. Te quiero agradecer por perdonarme y limpiarme. Ya no estoy culpable ante ti, Señor. Escojo no tener más depresión. Pero yo, Señor, no puedo librarme de la depresión. Eres tú el que debes hacerlo, porque está escrito: es Dios quien obra en ti el querer como el hacer de acuerdo a su bendita voluntad. Gracias, Señor, porque yo sé que tú eres el encargado de librarme de la depresión y lo harás. Por lo tanto, te quiero pedir que me des la victoria en Cristo Jesús. Tú has prometido en 1 Corintios 15:57, gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria en Cristo Jesús, Señor nuestro. Y en este momento, Señor, yo te quiero dar gracias por darme la victoria sobre la depresión. Hice lo mismo cuando oré por mi mal genio, exactamente lo mismo. En ese mismo momento yo escogí creer ser libre de la depresión, escogí creer ser libre de mi mal genio. No esperé a sentirlo, yo lo escogí porque la palabra de Dios así lo dice, está basado en sus promesas. El resultado fue increíble. En la palabra del Señor nos dice que para tener la libertad por fe nosotros debemos actuar de acuerdo a aquello que hemos pedido y creído. Nos dice en el libro de Hebreos: por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como herencia y salió sin saber dónde iba. Por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como en tierra ajena, habitando en tiendas con Isaac y Jacob, coherederos de la misma promesa, porque esperaba la ciudad que tiene fundamentos, cuyo arquitecto y constructor es Dios. ¿Qué hizo Abraham cuando Dios lo llamó a salir de su pueblo? Él se fue, obedeció, él creyó que Dios le iba a dar la tierra prometida. ¿Y qué es lo que hizo? Él se fue, actuó inmediatamente. Entonces yo aquella mañana no esperé sentirme que la depresión me había dejado. Lo opuesto, la depresión no se levantó. Mi cabeza continuó en una oscuridad y pensamientos negativos, pero yo escogí creer que el Señor me había dado la victoria, que había sido perdonado y que el Señor estaba obrando en mí para librarme de aquello. Y me fui al trabajo saltando, alabado sea Dios, dije, ya no estoy más depresivo, alabado sea Dios. Como 10 minutos saltando, la gente debe haber creído que estaba loco, pero a mí no me importó. Alabado sea Dios, ya no tengo depresión, el Señor me libertó. El momento que puse los pies en la fábrica, se me levantó la depresión y nunca más he tenido depresión. No fue así con mi genio. El genio del Señor ha obrado de otra manera. A través de las circunstancias de la vida, el Señor ha transformado mi genio 95%. Todavía me queda un poquito. Pero yo cuando miro mi genio no lo miro como que hoy el Señor no me ha librado. No, el mismo día que le pedí, yo tomé la victoria en Cristo Jesús y me deleité en la victoria. Y el Señor, a través de las circunstancias de la vida, me ha ido cambiando mi genio. Muchas veces he caído, pero cuando caigo, no antes digo, pucha, yo pensé que el Señor me había cambiado. No, yo voy y le pido perdón y le digo, Señor, yo sé que tú ya me diste la victoria sobre el genio. Y Él lo ha hecho. De todo corazón. Es maravilloso cuando vivimos en victoria. Querido amigo, actúa. Mira a tus gigantes, no tengas miedo. Todos ellos serán derrotados.
no quedará ni uno sobre el cual Jesús no te dará victoria. ¿Sabes qué? Yo visitaba a un amigo que tenía problema con su genio. El hogar estaba a punto de destruirse. La vida estaba destrozada de la esposa porque cuando él se enojaba la golpeaba. Un buen amigo mío. Esa noche tomamos los 5 pasos de la victoria. Se los enseñé a él y él oró detrás mío. Y a medida íbamos tomando los pasos, yo sentía que él sentía el cambio en sí mismo. Fue increíble incluso para mí ver lo que Dios hizo en su vida. En esa misma noche y al final yo le dije a él que él tenía que proclamar con sus labios que el Señor le había dado la victoria. Así que cuando terminamos la oración, yo le dije, ¿qué ha hecho el Señor por ti? Y él me dijo, el Señor me ha librado de mi genio, el Señor me ha librado, Samuel, yo lo sé, me abrazó. Luego abrazó a su esposa, le pidió perdón a los hijos. Y sabes, para él, el Señor le levantó el problema con su genio así. Nunca más se ha enojado, me dijo la esposa. La transformación fue tan increíble que los hijos y la esposa quedaron abismados. Esto pasó ya casi 2 años atrás. Así que el Señor cuando te da la victoria te la da de 2 maneras. Inmediatamente vas a verlo y nunca más lo vas a sentir. O el Señor te da la victoria ahí, pero vas a ver las consecuencias de aquella victoria, tomar control de tu vida poquito a poquito. Déjame decirte una cosa. Cuando Dios pelea de tu lado, los gigantes está garantizado que serán derrotados. Oremos. Querido Señor, venimos a ti agradecidos por la gloriosa victoria que nos has dado en Cristo Jesús. Estamos felices de saber, Señor, que no hay nada en nuestras vidas que nos controle, porque hemos sido libertados por Cristo y la garantía de libertad y de santidad nos ha sido otorgada. Oh sí, mis amigos y amigas que escuchan y ven el programa, van a confrontar muchos gigantes, pero pido en el nombre de Cristo que ellos lo confronten en seguridad y victoria. Haz que pongan en práctica el secreto de la oración contestada y que al seguir estos 5 pasos tan sencillos puedan ser libres de todo aquello que los ha controlado. Y que un día cuando nos encontremos en la patria eterna, yo tenga el gozo de escuchar los testimonios maravillosos de libertad en Cristo. Alabado seas, Señor, porque eres un Dios maravilloso. Para todo tú nos has proveído en Cristo Jesús y en Él ya estamos completos. Gracias, Señor, en Cristo Jesús. Amén.